Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Bueno, ante todo, hoy vamos a comenzar dando las gracias a la Asociación Cultural Cegrí, porque el miércoles 26 de febrero nos darán un premio, y digo nos darán a todos los que nos ven y a todos los que realizan este programa, al equipo técnico, a todos los que están encargados de las tareas de producción y especialmente a ustedes como audiencia. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias porque ese premio es suyo, sin lugar a dudas. Gracias a los que nos ven en Málaga, por supuesto, a través del canal 51 de la TDT y a través de las redes de cables en Córdoba, en Sevilla, en Valencia y en Madrid, en Fuenlabrada y en Torrejón de Ardoz. Por internet saben que en los 5 continentes. Bueno, pues muchísimas gracias, reitero, y hoy vamos a hablar de una persona con una significación en Málaga importante. En el año 26 tuvo lugar un episodio en la ciudad, que incluso vino el rey a inaugurar un monumento, y vamos a darle pistas porque merece la pena que hagamos un poquito de balance histórico y sobre todo que veamos cómo pueden cambiar ciertas cosas en la ciudad y especialmente apartar episodios históricos y prácticamente quedar ocultos. Aquello de los árboles no te dejarán ver el bosque, pues los árboles no te dejarán ver el monumento prácticamente. Vamos a hablar del personaje. Ahí tienen a un malagueño de la provincia y en concreto de la localidad del Burgo, que está justamente ahí, la serranía de Ronda, y que nosotros de aquí también le mandamos muchos recuerdos a todos los que nos ven. Hay muchos burgueños en Málaga y especialmente a donde nos vean a través de internet. Bueno, pues el comandante Benítez, muy conocido en la ciudad, que tiene monumento, que tiene también calle, una avenida en concreto, Avenida del Comandante Benítez, y que indudablemente en el año 21 falleció en Igueriben. ¿Y por qué? Bueno, pues todo esto se lo iremos contando a lo largo del programa de hoy, pero merece la pena que conozcamos un enclave. Ahí tienen una vista aérea del año 27, ven ese cuadro verde, ahí está la catedral en concreto. Al lado ven una mancha blanca, es el ala de una avioneta. La fotografía es aérea y evidentemente los medios eran bastante rudimentarios e incluso se editó en postal, ala incluida. Observan un círculo amarillo que es la estatua del Marqués de Lario, y donde está el cuadrado rojo, ahí justamente estaba la del Comandante Benítez. Todavía estaba la Plaza de la Marina, como antiguamente, hasta los años 40, no llegó esa demolición. Ven a la derecha el parque y desde el círculo amarillo a la izquierda ven justamente también la alameda principal. Bueno, calle Lario, desde el círculo amarillo hacia arriba, lo tienen claro. Lo vemos aquí en otra perspectiva, el monumento al Marqués de Lario en primer plano y al fondo, dentro del cuadrado rojo, ven la estatua del Comandante Benítez. Ahí está, muy cerquita del puerto, y posteriormente fue incluso también trasladada. Y vemos a continuación la anécdota. Que no es otra que esta que les contamos. Al fondo ven unos árboles. Está justamente el parque a la espalda del Comandante Benítez. Y a partir de ahí, el emplazamiento se traslada más hacia el muelle, que es la que vamos a ver ahora. Ahí justamente se trasladó y ven incluso la barrera portuaria, la antigua verja del puerto, muy cerquita, hasta que al final de ahí desapareció y fue a parar al parque, que también le mostraremos imágenes a lo largo del día de hoy. Pero quédense con esa anécdota porque un mismo cambio de emplazamiento en la misma plaza y a partir de ese momento pues prácticamente ocultarla en el parque. Esto nos sorprende muchísimo. Hay detalles, como por ejemplo, el Comandante Benítez pues muere defendiendo Igueriben en 1921 y en 1922 le dan a la ciudad el título de muy benéfica. Estamos en el entorno de la Guerra de África, donde Málaga juega un papel primordial. Todo esto hay que tenerlo muy presente para entender este episodio. El monumento en sí no llegó hasta el año 26, pero vino incluso el rey a inaugurarlo. Les presento a invitados que están con nosotros, porque merece la pena que lo vayan conociendo. Ellos conocen muchísimo sobre la historia de este burgueño, que indudablemente
es un gran hijo de esta localidad de la serranía de Ronda. Juan Espinosa, José María Gómez, Fernando Ramos, muy buenas los tres, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver, si digo que soy burgueño, yo esto creo que acierto, algunos de nacimiento, otros no, pero burgueño sentí desde luego, ¿no? De todo. Y cuando hablamos del comandante Benítez, ¿es uno de esos grandes hijos del Burgo? Bueno, yo del comandante Benítez tengo que decir que de que era pequeño, porque la casa donde él nació está casi frente de mi casa. Y yo, cuando empecé a leer, pequeño, pues leí la placa. Y hay una frase que a mí me selló para toda la vida, que los de Igueriben mueren, pero no se rinden. Pero no se rinde. Y entonces eso lo he llevado dentro de mi corazón. Y eso ha hecho que a través de los años he investigado todo lo que he podido acerca de este burgueño. Me encuentro muy orgulloso porque hoy día se está hablando de él. Hay un grupo de burgueños interesados y estamos aquí esta tarde para hablar de él. Bueno, pues vamos a empezar a hablar, vamos a ver también fotografías del monumento en cuestión que estábamos comentando, y de esta forma se van familiarizando muchísimo con el mismo. Hay veces que sabemos que está el monumento ahí, pero no sabemos identificarlo. Muchas veces, hablábamos antes fuera de cámara, nos cuesta trabajo encontrar el monumento al comandante Benítez, ¿no? Sí, cuesta trabajo. Juan, ¿te cuesta trabajo Yo buscarlo por en la el parque? mañana cuando voy al trabajo precisamente me cuesta muchísimo trabajo saber dónde se encuentra, pero vamos, que generalmente mentalmente le hablo, por lo menos tengo el detalle de decirle, paisano, que bien decorado y condecorado está. Qué bien decorado y condecorado, ¿no? Lo que pasa es que la vegetación precisamente evita que se le vea con muchísima mejor exposición. Yo tuve que ir a buscarlo precisamente porque tenía mucho interés en saber dónde estaba la estatua del comandante Benítez. Fui con una cuñada mía y le tuvimos que dar una vuelta a donde está porque la vegetación prácticamente la tapa. Está cerca de un parque infantil, Sí. muy cerca de la parte de atrás del Hotel Lario. Del Hotel Málaga Palacio. Del Málaga Palacio. Y a mí me costó trabajo. Yo pienso que una persona que tiene cierta relevancia, no solamente en el Burgo, sino para la ciudad de Málaga. De hecho, en el año 26 vino el rey, vino la reina, vino el hijo del rey también, el infante, y fue una manifestación. Hay fotografías de esa inauguración donde estaba todo el pueblo de Málaga, ¿no? Y ahora prácticamente pasa un poquito como desapercibida, ¿no? Que no sabemos mucho del porqué del traslado, ¿no? Trasladar un monumento al parque prácticamente esconderlo. Eso le ocurrió incluso a Cánova del Castillo, que estaba en el parque, y después fue trasladado a su emplazamiento, bueno, más digno, ¿no? En cuanto que hace referencia a su calle, la calle Cánova del Castillo, la que une la Fuente de las Tres Gracias con la Malagueta, y ahí justamente está. Tenemos Avenida del Comandante Benítez, ahí junto al Camp Málaga, en calle Alemania, ¿no? Y podría haber sido un monumento pues con cierto empaque para esa zona, ¿no? Sin embargo, no. Yo creo que es interesante que la estatua esté en sitio visible para que el pueblo llano conozca la historia de la ciudad. Claro. Y que sepa quién es ese personaje. Porque si está tan escondido, a nadie le habla el comandante Benítez de allí, a nadie le dice, aquí estoy yo. Y nadie se pregunta, ¿y por qué estás tú ahí? Está claro. Vamos a ver la placa que hay justamente en el Burgo, dedicada al comandante Benítez y que es vecina de uno de nuestros invitados, de José María, como antes hablábamos. Ahí está la casa, y en esa casa nació, vivió el protagonista del programa de hoy y de este episodio histórico que le vamos a contar, que es una parte fundamental del patrimonio inmaterial de nuestra ciudad y de nuestra provincia en definitiva. Ahí está la placa, donde hace alusión a esa, bueno, sobre todo hazaña, ¿no? Porque lo de Igueriben se puede calificar de una auténtica hazaña, ¿no? Aquello de decir, tenemos 12 balas de cañón y cuando la escuchéis empezad a disparar contra nosotros, ¿no? Eso, desde luego, sobrecoge. Sí, además, eso en tema militar significa morir bajo el fuego amigo, que eso es muy difícil que se dé esa circunstancia. Morir bajo el fuego amigo, sí, claro. Sí, claro. Tu propio fuego. El mensaje lo dice claro, me quedan 12 balas de cañón, cuéntenlo y al oír el último disparen sobre la posición, pues moriremos envueltos con los moros, o sea, que moriremos bajo el fuego amigo. Claro. Eso es así. Y hablando de esta placa, yo tengo la experiencia, yo soy burgueño de adopción, y cuando fui al Burgo, una de las primeras cosas que vi fue esa placa. Me llamó mucho la atención y empecé a preguntar quién era esta persona. Pero después, cuando alguien ha venido conmigo a acompañarme al Burgo, uno de los primeros sitios que lo llevo es
a que lean esa placa y a partir de ese momento pues hablar de otros personajes del Burgos, pero también hablar de este comandante Benítez, de este personaje que para el Burgos pues yo creo que es uno de los más principales que ha tenido a lo largo de la historia, y la historia ya llevamos 20 o 22 siglos. Hombre, o sea, la historia está desde el principio de los tiempos. Claro, desde la prehistoria, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Yo es que soy militar, retirado. Y entonces mi afecto es especial. Yo hice la mili en el campamento Benítez. Yo nací frente a la placa del comandante Benítez. Y yo soy un seguidor del comandante Benítez. Ahí vemos el actual campamento Benítez, lo que tenemos. Lo que queda ya Y es una de las premisas que voy a hacer una referencia. Hace unos días, un paisano mío, que es sargento de ingeniero, suboficial de ingeniero, ha estado en el Líbano y en Afganistán. Y es del equipo que va quitando las cargas explosivas para que los carros o los vehículos puedan pasar sin peligro. Y él dice que a sabienda de que puede morir, dice, en esos momentos me acuerdo del comandante Benítez. Claro, una referencia. Una referencia. O sea que es importante eso. Claro que es importante. Bueno, pues el campamento Benítez, que está ahí y que nos hacemos eco continuamente por aquel uso o no uso que va a dársele, sobre todo cuando ya lo disfrutemos podremos decir que esto es de Málaga, ¿verdad? Pero de momento, ahora mismo es un erial, se puede definir de esta forma, porque poco hay ahí de parque y unas coyunturas que incluso el terreno, saben ustedes que están íntimamente ligadas a la historia de la ciudad, esa cesión de los terrenos y demás. Mientras eso llega o no, seguramente aquello se conocerá, aunque pasen los años, como Campamento Benítez, afortunadamente. Bueno, pues esto hay que tenerlo presente y en cuenta. Había una estatua ahí que desapareció, creo que me dejabais por aquí también una de ellas, porque merece la pena que todas estas cosas la tengan en cuenta y estén clarificadas, ¿no? Desapareció hace un tiempo, empezó a buscarse y al final se encontró. Bueno, encontrarse se habían siempre encontrado para algunos, ¿no? Pero claro, la echaron en falta. Al irse el acuartelamiento de Benítez, ¿no? A partir de ahí se van a Almería, Viator en concreto, y allí está la estatua, ¿no? Allí está el busto. Un busto en este caso. Ahí lo tenemos en concreto. Estos detalles siempre quedan ahí, ¿no? Sería una pena que se hubiera tenido también una pérdida de este tipo, ¿no? Cortamos el monumento, se pierde el busto, en fin, hubiera sido una auténtica pena, ¿no? Pero yo creo que sí. Eso demuestra muchas veces el poco interés de las ciudades o de los pueblos por su historia. No aprecian lo que tienen y cuando llega el momento, si se lo llevan, pues ni se ha enterado. Porque en principio él ni sabía que estaba allí el busto. Claro. Hubo una polémica en la prensa al final de 2013 donde se empezó a preguntar dónde estaba este busto y fue un antiguo militar el que mandó una nota a la redacción de los periódicos diciendo está en San Viator, cuando desapareció el campamento pues se la llevaron. Y yo espero que si el campamento al final tiene un uso para todos los malagueños, por lo menos la entrada pues permanezca, que permanezca el semicírculo que hay donde pone Campamento Benítez y que esa entrada por lo menos se recuerde a lo largo de los tiempos. La han hecho con otras instancias que igual no tienen tanto valor o no son tan positivas y lo han dejado. Estoy hablando de la entrada de la cárcel provincial de Sevilla, que la han derruido totalmente, pero la entrada permanece. No sé si es por su valor artístico o por su valor sentimental o por lo que ha pasado por allí, ¿no? Y espero que esa entrada, que está en alguna foto, pues permanezca dentro de ese parque. Es que eso tiene su encanto, ¿eh? Yo tengo su encanto. Me siento orgulloso. Yo estuve destinado en el parque y maestranza de artillería de Sevilla. En el sitio donde estaba el parque, era un espacio inmenso, se ha construido hoy muchos edificios y entre ellos una facultad, la Facultad de Derecho. Han respetado la placita que había delante del edificio y para darle más encanto han reconstruido o han restaurado la fachada de la vivienda que daban a la plaza. Y yo veo con orgullo que está allí la casa donde yo vivía. Claro. Muchas veces en plan de WhatsApp digo, voy a poner ahí una placa diciendo, aquí viví yo. Sí, no, pero está bien que lo apuntéis porque, claro, conocemos, por ejemplo, la
la restauración no, la transformación de la estación de ferrocarril, y en Málaga evidentemente se ha conservado todo menos la marquesina que le daba esa impronta, ¿no? Está bien que lo mencionéis, porque si no vamos a seguir cayendo en el mismo error. Y vamos a ir borrando memoria. Sí. Bueno, vamos a ver más fotografía que tenemos preparada, porque Igueriben para muchos de ustedes es un lugar desconocido. Nosotros íbamos a intentar darle, para cuando escuchen esa frase de lo de Igueriben mueren pero no se rinden, sepan de qué estamos hablando. Ahí tenemos la posición en el norte de África, y a partir de ahí, ¿qué ocurría? Esa guerra de África, ¿qué sentido tenía? Porque era una penuria constante, relacionada con ella también en el año 23 está esa rebelión famosa del Cabo Barroso, en fin, era una guerra que se dilataba durante muchísimos años, ¿no? ¿Qué ocurría ahí, ustedes desde el ámbito histórico-militar? Bueno, el motivo de estas cosas es cuando existe el acuerdo entre Francia y España, que se reparte en Marruecos para hacerlo protectorado suyo. Francia, como país muy inteligente, se queda con la parte más buena, con la parte del sur, entonces coge Casablanca, Rabat, la parte de agricultura más buena. Sin embargo, a España le queda el norte de África, que era todo montañoso, árido y estéril. Lo estamos viendo ahí, ¿no? Eso es. Y claro, en la parte pero nunca estuvo dominada, sino era simbólicamente esto protectorado. Surge allí un personaje, la del CRI, que se levanta a la población, que quiere crear una zona independiente y se subleva. Y entonces España, por sus compromisos internacionales, pues quiere hacer valer que aquello le corresponde a ella. Ahí vemos precisamente la posición, ¿verdad? Sí. Y ahí está, claro, toda aquella zona era montañosa y árida. Lo que es el emplazamiento, claro. Y el emplazamiento, pues nada, era una... Ahí el error que cometió, digamos, el jefe que llevó todo el tema, Berenguer, resulta de que quiso emplazar las tropas españolas en una gran extensión de terreno, de tal manera que los rifeños lo que hicieron fue, digamos, retroceder. Eso es estrategia, claro. ¿Y qué hacen? Que una vez que los españoles toman las posiciones, los rifeños aíslan esas posiciones y las van tomando una a una. ¿Por qué? Porque eran un número de hombres mínimos en una gran extensión de terreno, claro. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que en 5 o 6 días pues murieron muchísimos soldados, y en un mes y algo se contabilizaron sobre 14.000 españoles los que fallecieron en la guerra del Rif, en aquella etapa nada más. Entre ellos se cuenta, por ejemplo, el famoso regimiento de Alcántara, que hace poco se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando Colectiva. Otro hecho paralelo un poquito más tarde fue la masacre de Monte Arruiz, que también fallecieron 3.000 y pico españoles. Ahí vemos a Benítez, precisamente. En fin, que todo eso sucedió de una manera dramática, escandalosa para las tropas españolas, y no tuvo más remedio que aguantar tirón como pudo. De hecho, el general Silvestre quiso salvar de alguna manera a lo que había, y entonces él reunió a los efectivos que tenía y falleció en combate. Hoy día en su historial militar consta como desaparecido. O sea, desaparecido. De hecho, en el historial militar de Julio Benítez consta como desaparecido. En realidad, a finales del 22, que es cuando se cierra su historial militar, este militar desapareció porque no se presenta bandera, que es como se cerraba el historial militar de un militar en aquella época, ¿no? O sea, que es bastante significativo. Después ya se supo porque varios de los supervivientes narraron lo que allí sucedió a través del expediente Picasso, que claro, ya es otra historia dentro de la historia, ¿no? Vamos a ver precisamente una fotografía de uno de los supervivientes que tenemos aquí, y ahora continuamos con las que estamos viendo en pantalla. Teniente de regimiento de Ceriñola, Luis Casado Escudero, cayó prisionero y fue el único oficial superviviente de Igueriben. El único oficial. Que participa después en el año 26, cuando el rey viene a inaugurar el monumento al comandante Benítez. Se ve en una de las fotos. Tiene aquí en pantalla ahora mismo. Sí. Bueno, y a partir de ahí pues hay que reconstruir esa historia, ¿no? Pero una historia difícil. El pueblo de Málaga estaba muy sensibilizado con ello y le llevó a albergar hospitales efímeros que se convertían en permanentes. Ahí ven imágenes también
de la carga de la de caballería. de parte de la contienda, carga de caballería en este Esa caso. es la de la Alcántara 10, que hay Una de las cosas recuerdo. que tiene un trasfondo también, que permanece en la historia, que no hay datos fidedignos, no está el telegrama o no está la intención, es que cuando las tropas españolas empiezan a avanzar y a tomar posiciones y a alejarse de la zona de Melilla y quedarse un poquito aisladas, hay como un intento por parte, dicen los historiadores, un intento por parte de Alfonso XIII, de rey, de animar al general español y alentarlo en que siguiera haciendo eso. Eso después hizo que esas posiciones que estaban aisladas necesitaran, por ejemplo, agua. Los rifeños simplemente se tenían que poner cerca por donde iban los convoys, porque tenían que entrar por desfiladero, que eso fue lo que pasó en la posición de Iriben, que cuando fueron a llevarle agua, y lo intentaron unas pocas de veces, porque el comandante Benítez en un momento de desesperación le llega a decir a sus mandos superiores a través del heliógrafo: vaya a dejar aquí a vuestros hermanos. Entonces lo intentan, realmente lo intentan, pero esas aguadas no llegan. Entonces cuando terminan ya la posición durante 5 o 6 días sin agua y bebiéndose todo lo que ha dicho la historia, que eso sí está datado por algunos supervivientes, el vinagre, los tinteros, la sangre si hacía falta, la propia orina también se la tomaba. Ese telegrama existe. Lo que pasa es que ya que el general lo tomara en ese sentido de voy a seguir avanzando, encima me alientan, pues es una cosa que permanece ahí más o menos oculta. No es tan oculta porque lo sabe todo el mundo, pero también fue un poquito culpable del desastre. Y después había cierta desavenencia o no llegaban a un acuerdo los dos generales que en ese momento estaban en esa zona, porque uno pedía ayuda y el otro decía no será para tanto. No, era el comandante, o sea, el Silvestre y Berenguer. Sí, Berenguer era entonces el alto comisario. Entonces el alto comisario está por encima de los comandantes generales. Claro. Y él creía que no hacía falta tanto apoyo a Silvestre. Y por eso Silvestre llegó al final de que, como se vio abandonado del mando y se vio rodeado del enemigo, hay un momento que se narra también, que cuando Benítez pide auxilio de agua y cosas de esas, hay un momento que el propio Silvestre quiere salir al mando de las tropas que tenía para llevarle el agua. Entonces los subordinados, el Estado Mayor tal, lo convencieron de que eso era una locura. Pero él mismo quiso hacerlo. Claro, eso llevó al final se dice que se suicidó. O sea, el hombre desapareció. Es un episodio verdaderamente que en Málaga tiene ese eco, por eso el monumento aquí, ¿verdad? El monumento podría haber estado ubicado en Melilla, por ejemplo, sin embargo se ubica en Málaga por esa razón de malagueñismo por un lado de Benítez, burgueño desde la provincia, y en la capital pues siempre esto, el puerto de la provincia, el puerto de la ciudad, ¿no? Eso también está claro. Esa vinculación estaba ahí, estaba muy clara, pero esto se ha ido diluyendo. Afortunadamente veían antes este cuadro, quedó para la historia también del arte un cuadro de estas características, que tiene anécdota, ¿no? Que está sin terminar, sí, ¿no? Sí, según los críticos, los críticos de arte, no uno, varios, el autor de Gren, que tiene también un busto en el Parque de Málaga, no lo llegó a terminar, enfermó y no lo llegó a terminar, y no lo llegó a terminar porque se sabía el espacio donde iba el cuadro y el espacio es mucho mayor. Eso los investigadores, los que se dedican al arte, pues le han dicho ya no uno, sino varios autores críticos de arte. Eso se lo ofreció el pintor malagueño, Muñoz de Grain, se lo ofreció al ayuntamiento y el ayuntamiento lo aceptó. Vamos, salió en la prensa, no solamente en la prensa local, sino en la prensa nacional, ¿no? Pues vamos a ir viendo imágenes también de la inauguración, porque merece la pena que tengamos en cuenta ciertos aspectos. Después les vamos a contar la propia historia del comandante Benítez, su nombramiento, sus condecoraciones, pero cómo ese acontecimiento, veíamos antes las imágenes de la posición geográfica, porque más de uno hoy en día dirá, no sé dónde estaba el monumento del comandante Benítez. Aproximándonos muchísimo, podemos decir que estaba donde hoy en día está la fuente de la Plaza de la Marina.
No exactamente, no me cojan ustedes a pie juntilla, que si no, después decimos aquello de ya te cogeré en la calle, ¿no? Bueno, pero prácticamente, esta es la escena del año 1926, donde viene el rey. El edificio que ven ahí al fondo es el antiguo Palacio de los Larios, hoy en día la Equitativa. Toda esa manzana que ven que el frontal y la entrada principal de la Equitativa da a la Plaza de la Marina, pues ahí se alzaba el lateral del Palacio de los Larios. Ven el monumento y ven a las autoridades y bueno, la plaza estaba en aquel momento, como decía el dúo Sacapunta, abarrotada. Eso está clarísimo porque fue un elemento de impacto en la ciudad. De hecho, se hace coincidir con la llegada del Plus Ultra a Buenos Aires, que era el primer vuelo con escala en Canarias que llegaba a Latinoamérica, que esto era una barbaridad, o sea, era tremendo. Bueno, una réplica del mismo salió, que me llamó mucho la atención, un día que lo encontré en la prensa, desde Melilla, desde la base de Marchica, y se hace coincidir y ese hidroavión lanza flores sobre el monumento. En el momento de inauguración. Desde Melilla viene un hidroavión, el rey, Primo de Rivera estaba también. Pero aparte del hidroavión, de Melilla vinieron tropas. También. Sí, Vino sí. regulares, Específicamente. Honores, sí, sí. regulares, infantería de regulares y caballería. Y aparte de eso, trajeron la bandera del regimiento Ceriñola, que era el regimiento del comandante Benítez, y era el núcleo del homenaje estaba ahí. Entonces toda la tropa, aparte de los regimientos que estaban aquí en Sevilla, la Guardia Civil, Carabineros, todos desfilaron delante de los reyes y del monumento. Ahí están los reyes, precisamente. Los reyes, y el que está hablando es el general Primo de Rivera. Exactamente. Estamos ahí en la época del directorio militar. Anteriormente a Primo de Rivera había hablado el doctor Galvez, que en aquel Alcalde de la ciudad. Era el alcalde de la ciudad. Bueno, pues tienen esa estampa y le vamos a mostrar también una relacionada con la propia biografía del comandante Benítez para que también la tengan presente y en cuenta. Le tenemos que dar las gracias por todos los documentos que nos han traído y especialmente a José María por venir desde Sevilla, porque no vive en Málaga, vive en Sevilla y ha venido especialmente para este programa. Así que las gracias de antemano y en público, que merece la pena darlas. ¿A quién tenemos en pantalla? José María. ¿En pantalla quién tenemos, José María? Bueno, en pantalla está el teniente Casado, que era el capitán Casado entonces, la viuda del comandante Benítez, y por detrás ya se ven ahí hasta algunos burgueños. Y al lado de la mujer, de la viuda del comandante Benítez, está su hija Julia. La mujer se llamaba Marinieves Fernández Ajá y la hija pues era Julia, que Benítez Fernández. Que estaba casada con un abogado de Málaga, Prados. Bueno, pues vamos a mostrar más detalles. Merece la pena que profundicemos en este capítulo, que vayan ustedes al parque a visitar al monumento especialmente y que a partir de ahí, el monumento hoy en día en el parque, ustedes lo conocen, no hemos querido enseñarlo hasta este momento para que digan, ¿dónde está este monumento? Es este. No busquen otro porque este además con un simbolismo tremendo, también para la época, una pieza de artillería, el sable en la mano, un soldado muerto, ahí en primer plano bajo el pedestal, la laureada de San Fernando, incluso la laureada de San Fernando se le hacen flores en el monumento original, el día de la inauguración, en fin, son detalles que quedan. Y los heliogramas que están también rodeando el propio monumento. En los laterales del monumento y la trasera. Bueno, pues estos detalles vayan ustedes al parque, entre la cortina del muelle y el paseo del parque, ahí justamente está el monumento al comandante Benítez rodeado de palmeras, de tal forma que no se ve. Eso también hay que decirlo. Por cierto, emplazamiento que en un momento dado se barajó incluso que fuera la Plaza de la Constitución. O sea, lo más grande. Lo más grande de aquí de Málaga. Y la hija se quejaba en una declaración que hizo de que no lo habían hecho. Porque al principio, el ponerlo ahí en el sitio frente al puerto, la idea era de tipo patriótico o quizá pedagógico militar. Sí, claro. Era para que el soldado que viniera de África viera ahí el representante de la máxima, que es dar la vida por la patria. O sea, que tenía una pedagogía militar.
yo creo que años después esa pedagogía militar ha desaparecido. Ahora parece que hablar del tema este es vergonzoso, y entonces lo quitan del sitio ese y lo esconden. Pero bueno, eso ocurrió ya en época no democrática. No democrática. O sea que en la dictadura franquista cuando se quita. No me refiero antes de la democracia, después No, pero me refiero que en la época, historia, la época de la dictadura lo militar sí, estaba vigente y sin embargo ya se quita. Se quita. O sea que es algo chocante, ¿no? Es Sí, una chocante, figura sí, como sí, esa. sí, sí, sí. No deja de extrañar. Bueno, vamos a ir viendo más documentos que nos han traído nuestros invitados, porque merece la pena. Este es el acta de nacimiento. O sea, a Benito ustedes lo tenéis revisado hasta por el canto, ¿no? Algunas cosas se nos escapan. Bueno. Pero vamos, lo fundamental yo creo que... Bueno, esto Hay una duda ahí que tenemos que resolverlo de dónde se casó, ¿no? Pues se habla de la parroquia de la Alameda. La parroquia de la Alameda llega después del casamiento. Claro. Puede ser la Alameda Alfonso XII, el compás de la Victoria, donde estaba la Castrense. Puede ser que fuera eso. Podría ser, ¿no? Bueno, pues este es el acta de nacimiento, los libros del Burgo, ¿no? En concreto. Del Burgo. Está allí escrito. O sea, esto es demostrar de una forma palpable, porque cuando yo empecé, era pequeño y siempre cogía un diccionario enciclopédico y tal, yo había 2 o 3 cosas que buscaba para darle valor al diccionario. Era buscar el Burgo, a ver qué ponía del Burgo, y buscar el comandante Benítez. Con sorpresa, el Burgo te ponía 2 regloncitos, villas de la provincia de Málaga, que los habitantes se llaman burgueños. Muy bien. Y para usted algún otro, menos mal que no eran burgaleses, menos mal. Algunos han dicho eso. Algún otro pues añadía como o cosas añadidas, que pasa por allí el río Turón. Vaya, hombre, menos mal. Algunos añadidos. Que continúa Pardal y estas cosas. Pero ocurre que cuando llega el comandante Benítez, o no te lo ponen, o pone nació en Málaga. Ya está. Claro, eso a mí, Como burgueño te dolía. que yo soy muy burgueño, aquello me dolía. Os voy a contar otra anécdota. Cuando se empezó a escribir la enciclopedia de Andalucía, Sí. hace poco, creo que fue en el primer fascículo, yo empecé a comprarlo con mucha ilusión, y veo que viene Abdelkrim, el rifeño, no sé cuánto, no sé qué, la guerra, y habla de esto. Y entonces aquello a mí me removió. Y entonces le escribí a la dirección de la enciclopedia, digo, espero que pongan ustedes, antes de que han puesto a Abdelkrim, que el único valor que tiene para los andaluces, que originó miles de viudas en Andalucía, que pongan ustedes al comandante Benítez, que fue el héroe de Igueriben. Pues fueron prudentes. Arreglaron seguido, a las 24 horas tenía en mi casa un escrito para que yo le enviara una ficha sobre el comandante Benítez y todo lo referente al Burgo. Que no es la primera vez que tienes que hacer esto. No, claro. Porque aquí hay una revista que también tuviste que ayudar, ¿no? Claro. ¿Esta de qué año es? Del año 20. No, 1980 y tanto, ¿no? O 69. Sí, por aquí está 69, correcto. 69. Además, magnífica memoria que tiene. Bueno, pues esto es lo mismo. Yo me entero de que van a publicar... En el año 69. Sí, lo estoy diciendo, no hace 4 días. Como yo estaba con mi idea de siempre, el Burgo y el comandante Benítez, digo, aquí en esta revista no voy a poner que es del Burgo, va a poner que nació en Málaga y se queda tan tranquilo. Entonces yo le mandé una copia del acta de nacimiento, le mandé una fotografía de la placa que ha salido y una fotografía de mi pueblo. Muy bien. Lo cual ellos me lo agradecieron y va íntegro la partida de nacimiento, la fotografía de la casa. Entonces, desde entonces hemos recuperado, y el comandante Benítez es del Burgo. Eso está bien. Eso está más que bien. Bueno, pues detalles que están ahí, anécdotas, si no llega a ser por José María en este caso, si no llega a ser por cada uno de los estudios que los 3 atesoran comúnmente, difícilmente estaríamos hoy haciendo un programa del comandante Benítez. Hay muchas más personas, hemos intentado contactar con algunos, no hemos podido telefónicamente, de aquí le mandamos un saludo y seguramente estaremos en contacto en un futuro, pero hay personas contadas que nos puedan relatar este episodio así, como por ejemplo, en concreto, y nos vamos a ir, después de ver este documento, nos vamos a ir a publicidad, hacemos una pequeña pausa. ¿Aquí qué tenemos en concreto? Bueno, ahí está el ascenso a comandante del arma de infantería.
Que es como lo hemos conocido siempre, comandante Claro, Benítez, Benítez, aunque en realidad le dan algo más a título póstumo, ¿no? Sí. Bueno, sí, es que exactamente cuando ya fallece en combate y se le reconoce los méritos, a través de la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando, también se le asciende al empleo de teniente coronel. O sea, que en realidad es excelentísimo señor teniente coronel don Julio Benítez Benítez. Porque cuando se le concede una Cruz Laureada a un militar de inferior rango a general, el tratamiento es de excelentísimo señor. No sé si lo sabrán, pero... ¿Por qué? Porque la Cruz Laureada de San Fernando solamente se creó para generales. Que aquí tenemos en concreto Para la premiar... concesión de la laureada. Exactamente, la Cruz Laureada. Entonces, ¿qué sucede? Que todo aquel militar, siendo de empleo inferior a general, ostenta, sin embargo, el tratamiento de excelentísimo señor, como si fuera general. Por eso Julio Benítez pues, lo tuvo también. Y aquí tenemos otro de esos detalles de las condecoraciones, ¿no? Que hay que Exactamente. tener muy presente. El escrito anterior era La concesión. la propuesta de la concesión de la Cruz Laureada. Esa es ya el reconocimiento oficial que es Su Majestad el Rey quien la otorgó. El Rey Alfonso XIII en su día, claro. Bueno, y ya por último, le enseñamos también este documento. Verán que no vienen pertrechados, nunca mejor dicho. Sí, claro. De Es los que documentos son oportunos. los diarios oficiales de la época, o sea, que tiene... Que no se inventa novela. Claro. No, está claro, está claro. Es la historia. ¿Qué es la tenemos historia. aquí? Pues ese es el ascenso precisamente a teniente coronel, por méritos de guerra. Ya a título póstumo, A una título vez fallecido, póstumo, como claro. la luz. Pero se como la Cruz considera Laureada. como vivo, o sea, que el empleo es desde el año 21, o sea, desde el 21 de julio de 1921, que el comandante Benítez falleció, se le otorga precisamente el empleo a teniente coronel, porque se considera como vivo. Como vivo. ¿Sí? Curioso. Nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida para rematar este episodio del comandante Benítez, que yo sé que a muchos está sorprendiendo y que especialmente cuando vayan a ver la estatua la van a ver de otra forma. Y si alguien nos escucha de aquí y puede buscarle un emplazamiento más digno o simplemente trasladar 2 palmeras de sitio para que se realce más el monumento, se lo vamos a agradecer mucho, porque hace falta contar la historia, pero también hace falta que cuando se cuenta se pueda ver. Y aquí hay dificultades, ¿eh? Se lo aseguro que nuestros compañeros han tenido dificultades para la grabación de las mismas, porque nunca se llega a ver en su gran esplendor, como cuando se puso en la Plaza de la Marina en los años 20. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. Cortijo Los Chalanes, un punto de referencia de la ciudad para disfrutar del mejor sabor gastronómico de Andalucía. Productos de primerísima calidad para nuestra cocina tradicional. Contamos con diversos salones amplios para todo tipo de celebraciones y eventos. Carnes, pescado de la bahía y una extensa carta a disposición de todos nuestros clientes. En Cortijo Los Chalanes ya puedes reservar tus comuniones para celebrar un día especial con los más pequeños, animadores, talleres de globoflexia y muchas más actividades, zona de juegos y castillos hinchables. Un día entrañable y único en Cortijo Los Chalanes. Son muchos los detalles, vamos a ver fotografías, vamos a contar también episodios de Benítez en la guerra de Cuba, porque merece la pena que así lo conozcamos. Un personaje, para los que se estén incorporando ahora, el comandante Benítez, muy simbólico en la ciudad, hoy en día con su monumento, con su avenida y especialmente con un episodio histórico que indudablemente marcó la parte sentimental de la ciudad. Incluso en ese episodio amplio de la Guerra de África le llega a Málaga el título de muy benéfica. Ahí está el monumento que hemos estado relatando durante todo el programa de hoy y que es difícil obtener fotografías dignas, ¿eh? La verdad, porque el parque está muy bien cuidado y las palmeras están lustrosas, pero claro, hay veces que también merece la pena estudiar el paisajismo, ¿no? Si tenemos la oportunidad de que así sea, nosotros se lo vamos a agradecer, y ahí ven detalles como ese soldado muerto. Muchos españoles murieron en esta guerra de África, ojalá no tengamos ninguna guerra nunca más, pero siempre hace falta un ejército por si hay que entrar en guerra, ¿no? Esto es como todo, ¿no? La guerra de África, la guerra de Cuba, son episodios donde está el comandante Benítez. Lo hablaba antes precisamente con Fernando. Fernando, ahí hay también aspectos que son complementarios de la figura.
Bueno, me parece que todavía era teniente segundo cuando entra en un sorteo, porque no iban todos los oficiales, él entra en un sorteo y entonces sale elegido para irse a la guerra de Cuba. Participa en la guerra de Cuba, con lo cual sufre todo lo que sufrieron todos los que estuvieron en la guerra de Cuba. De hecho, vuelve con las enfermedades típicas del trópico y lo está padeciendo durante un montón de años. De hecho, muchos de los descansos, porque aparecen todas esas licencias, 2 meses al Burgos, 1 mes a Málaga, todo eso es consecuencia de esa fiebre, de esa enfermedad que él se trajo. Participó en distintas batallas, fue herido en una zona de la Caridad, creo que fue, y entonces también se le concedieron ya, en aquella época se le concedieron medallas por su heroísmo. Pero lo que te estaba comentando era que, viendo información sobre el comandante Benítez, pues aparece un episodio en el 1908, cuando estaba viviendo en Oviedo, donde hay una persona que inicia un proceso porque el comandante Benítez en un momento determinado por realizar un acto heroico, que era que una casa que estaba en llamas y donde había 4 niños, entra 4 veces seguidas para ir sacando a cada uno de esos niños. Entonces, el que estaba al cuidado de los niños, pues hace un escrito al Ayuntamiento de Oviedo relatando todo este tema, para que de alguna forma no se pierda eso, y si le tienen que conceder alguna medalla o hacerle un acto para agradecerle ese acto de heroísmo, pues se haga. Entonces todo eso está escrito en el boletín oficial de Oviedo. ¿Se le concedió algo en Oviedo? No lo sé, pero el escrito está. No consta ni en su historial militar. No consta. No. Pero bueno, ya lo de Guiriben le venía casi, ¿verdad?, como parte de su biografía, ¿no? Un héroe de por sí. Bueno, pues no son héroes ellos 3. ¿O sí? Depende de cómo se mire. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? Yo diría que sí. Yo diría que sí, porque salvar la historia de un municipio tan pequeñito, ¿cuántos habitantes tiene? 2.000 habitantes. 2.000. 2.000. Eso no lo encontramos en Málaga prácticamente en media barriada. Y en el Burgo, por condiciones geográficas, nunca la han tenido todas consigo. Pero ellos están ahí, y lo van consiguiendo. Desde el año 69 van consiguiendo que el Burgo se escriba con mayúsculas, especialmente la historia de sus personajes. Tanto es así que llevan ya unos cuantos años publicando una revista anual, que yo 17. Calificaría de libro. Ustedes la calificáis de revista, pero podemos hablar de un libro, y esto en el Burgo, en las casas que esté, es una auténtica enciclopedia burgueña, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió esta idea? Porque aquí también, desde luego, el comandante Benítez debe de tener un sitio privilegiado, ¿no? Bueno, la idea surge cuando un grupo de amigos nos planteamos fundar una asociación sociocultural, se llama Turobria. Yo había publicado unos años antes mi historia del Burgo. Al final la empresa de la editorial quebró, y me llaman un día un señor que compraba resto de librerías y cosas de estas, de que tenía en su poder no sé cuánto, un montón de volúmenes de la historia, que si yo lo quería, porque él lo iba a tirar. Entonces yo dije que yo lo quería, me lo quedé con todas. Y a partir de ese momento, la idea mía era, primero, vender la historia, no porque la historia me ha costado dinero, solamente porque tuve que comprarla para después venderla. Y la asociación, el medio de empezar a tener fondos, es que yo le doné todas las obras mías, se las doné a la asociación. Magnífico. Al poco tiempo surgió la idea de que podíamos tener una labor cultural en el pueblo, publicar una revista en donde se recogieran datos del pueblo, datos históricos que investigáramos, cada uno por su sitio, datos de historia del pueblo, anécdotas, y ahí estamos desde hace ya 18 años. 18 años. Ya el número 18 está terminándose y saldrá. Esa historia del Burgo, que nos hablaba antes José María Gómez Teruel, es esta en concreto,
y que un libro llegue siempre es conveniente. ¿Cuántos años tiene el libro? ¿20? ¿Cuánto puede tener? Pues sí, más o menos 20. Más o menos 20, ¿no? Merece la pena que lo tengan ustedes en cuenta y que sepan que detrás de esta gran obra siempre hay personas que están involucradas con su territorio, especialmente con el municipio del Burgo. Y además le mostramos ahora la contraportada porque es el propio escudo del Burgo. El antiguo escudo. El antiguo. El antiguo. Bueno, el vigente en la época. El de la época. El de la época. Ahora ya ha cambiado. Bueno. ¿Y ese cambio por qué? Porque este no estaba aprobado. ¿Ah? No estaba aprobado y surgió la duda para que aprobaran ya el escudo del Burgo. Y también intervine yo, hice un estudio histórico sobre el escudo, un conocido mío hizo el dibujo y entonces ha cambiado. Ha cambiado y tiene, ahora es un castillo, un castillo, se ve después como si fuera, se explica lo del río, y ahí está el escudo nuevo. Bueno, pues le vamos a mostrar... Ahí en el libro hay eso, las fotografías al final son estupendas. Claro, no, más que nada porque como la manda a todos lados, vamos a hacer también patria del propaganda, Burgo, propaganda. Que eso es bueno también que yo... Es así. Es para nombrarlo cronista, José María, yo creo que sí, ¿no? No soy cronista oficial. Por eso digo, que es para nombrarlo. Soy cronista oficial desde muchos años. Al final de la historia, yo he puesto 3 personajes famosos del Burgo. Yo he puesto al comandante Benítez, he puesto Pasos Largos y he puesto a un sacerdote que se llama Muñoz Ávila. Este fue director de la obra de sacerdote, que se dedicaban operarios, que se dedicaban a la educación, o sea, estaban en los seminarios dirigiendo. Y entonces eso los consideré los 3 personajes importantes y ahí va. Vamos a mostrarle el puente del Burgo, que es quizás la más conocida, ¿verdad? Esa es bonita. Y ahora que se acerca la Semana Santa, también puedo contar una anécdota de ese sacerdote. El Colegio Español en Roma lo llevan los sacerdotes operarios, y donde han estado estudiando hasta hace 2 o 3 meses han sido 2 sacerdotes de Málaga. Uno ha sido nombrado, supongo que será un encargado de las cofradías, se llama Coronado Morón. Sí, hombre, Antonio Coronado. Antonio delegado Coronado. de Hermandad y Cofradía. Pues ese señor está estudiando en el Colegio Mayor, que llevan esa orden de los sacerdotes operarios. Este señor, José Ávila Muñoz, se hace cargo de esa orden después de la guerra, queda de cabeza visible porque el fundador desaparece durante el conflicto armado que hubo en España. Era burgueño, finalmente muere en Cataluña, pero si no hubiera estado él, pues igual no hubiera podido salir esa orden tan bien como ha salido. Pues nos encantaría a nosotros seguir, pero ya nos quedamos sin tiempo en el programa de hoy. Ha merecido la pena, ¿verdad?, conocer al comandante Benítez en profundidad y especialmente tener en cuenta que hacen falta personas que sigan profundizando en esa historia, que hacer justicia con el Burgo no es hacer ninguna injusticia con la capital, sino todo lo contrario, es hacer algo complementario, pero decir las cosas por su sitio, ¿no?, como se decía antiguamente. Y a partir de ahí, conocer nuestra historia en profundidad, Ojalá llegue ese cambio de emplazamiento, ojalá también incluso la avenida del comandante Benítez, que muchos se pierden, pero para todo el mundo es calle Alemania, esto es como todo, ¿verdad? Desde la esquina donde murió Caparrós hasta la propio Can Málaga, todo eso es comandante Benítez. Y le quiero dar también las gracias a Moisés Espinosa y a José Góngora, porque han sido parte también de este programa. Preparar un programa, ponernos de acuerdo todos y demás, venir José María de Sevilla, no ha sido nada fácil, pero yo le doy las gracias a todos ellos porque hayan salido, ¿no? Indudablemente han sido partícipes. Muchísimas gracias a los 3. Espero que no sea la última vez que nos veamos, que eso sería magnífico. Y yo me alegro mucho de conocer a José María Gómez Teruel, porque hace, no sé, 25 años lo menos, era uno chiquitillo, leyó un artículo de personajes en la historia, de la editorial Gubar, y aprendió mucho también sobre el comandante Benítez. Ha faltado una cosa, que en el año 1971, y más tarde en el 78, yo entonces escribí artículos en El Sur. También. Y era... En el año 71 era los 50 aniversarios de la muerte del comandante Benítez y en 78 era el centenario del nacimiento.
y hay artículos en el sur, y yo promoví actos, yo me quedo detrás, me gusta. Está bien, pero siempre promoviendo. Esas en mis peones, y yo me quedo detrás. Está bien. Pero es que, o sea que hace ya muchos años que estoy detrás del tema. Que no falten, que no falten. Y ya van 81 lo menos. 18. Muchas gracias a los tres. A todos ustedes, los emplazo el próximo lunes a las 7:30 en Patrimonio y Tradición. Hasta la próxima. Bueno.